Perfecto. Queridas hermanas, gracias por su paciencia, gracias por conectarse a este estudio y que sea de bendición. Bien, estamos viendo estos temas. La semana pasada vimos por qué la gente no es feliz, que la gente vive en infelicidad y vimos cuál es la respuesta, porque están separados de Dios. Hoy vamos a ver por qué la gente no puede encontrarse con Dios. Para esto vamos a leer esta cita que está en el libro de los Hechos, capítulo 4, versículos 11 y 12, y dice así: Este Jesús es la piedra reprobada por vosotros los edificadores, la cual ha venido a ser cabeza del ángulo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Bien, queridas hermanas, por favor, guarden esta cita en su corazón. La palabra de Dios, el testimonio de Dios nos dice que solo en Jesús hay salvación. Solo en su nombre hay salvación. No fue dado otro nombre. Solo el nombre de Jesús nos puede salvar, porque su nombre lo representa a Él. Su nombre lo representa en su obra, en esa salvación, en esa redención que hizo, en esa muerte y resurrección. Los nombres en la Biblia tienen todo que ver con las personas. Los nombres son importantes y sobre todo el nombre del Señor. Solo en ese nombre hay salvación. El profeta Joel escribió acerca de este tema y es el punto central de su profecía. Quien invoque el nombre del Señor será salvo. Y la palabra de Dios nos da a conocer que Dios nos ha dado este nombre para ser salvos, porque el nombre de Jesús representa la obra de salvación de ese Cristo. Amén, queridas hermanas. Entonces, ¿por qué la gente no puede encontrarse con Dios? Bueno, esto es porque la gente está separada de Dios, vive de manera infeliz. Y si tenemos un poquito de lógica, queridas hermanas, podemos discernir esto. Y no solo eso, vamos a verlo con la palabra, porque a veces el sentido común es lo que más nos falta. Si nosotros como seres humanos somos infelices, vivimos en sufrimiento, vivimos agobiados, vivimos en un estado de depresión, en un estado de tristeza, porque estamos lejos de Dios, pues la respuesta más lógica para el ser humano es que necesita encontrarse con Dios, necesita reconciliarse con Dios, necesita estar otra vez con Dios. Y aquí surge pertinentemente esta pregunta. Bueno, entonces, ¿por qué el hombre no puede encontrarse con Dios? Si para que el hombre no viva de manera infeliz, tiene que volver al Señor, entonces, ¿por qué no puede encontrarse con Él? Bien, ok, queridas hermanas. La Biblia nos dice, y les voy a leer lo que dice la palabra en Efesios capítulo 1. Algunas de ustedes se saben esta cita. Y la palabra de Dios nos dice el apóstol Pablo, escribiendo a la iglesia, dice que el estado espiritual del hombre es un estado espiritual de muerte. La Biblia nos enseña en esta carta a los Efesios, en el capítulo 2, que el hombre está muerto en sus delitos y en sus pecados. Esa es la condición espiritual del hombre. Por eso el hombre no puede encontrarse con Dios. Está separado de Dios porque está muerto espiritualmente. No hay una conexión con Dios. No hay nada que lo haga pertenecer a Dios. En el diseño original, queridas hermanas, el hombre fue creado en Dios. La voluntad de Dios, así como estableció esas conexiones en la creación, que la planta debe de estar en la tierra porque es el lugar donde recibe vida, el pez debe de estar en el agua porque es el lugar de donde recibe vida. El hombre, cuando fue creado en Dios, porque en la presencia de Dios es donde recibe vida. Y el hombre separado de Dios está muerto. No hay conexión. El hombre original, queridas hermanas, verdaderamente tenía una relación con Dios, una comunión. Estaba unido al Señor. Estaba unido al Señor porque en su mismo diseño, queridas hermanas, Dios lo hizo a su imagen y semejanza. Eso es ya tener cosas en común, ¿sí? Dios puso de Él. Dios reflejó en Él quién es Dios.
Por eso el hombre tenía cosas en común con Dios, esa comunión, sus bendiciones para gobernar. Dios, que es soberano, también le dio al hombre la capacidad de gobernar. Y Dios sopló de su aliento de vida para que el hombre tuviera vida. Entonces, ahí está la relación de el hombre con Dios, que es de corte espiritual, de naturaleza espiritual. El hombre tenía esta relación con Dios. Sabemos que después de la caída, queridas hermanas, esta relación espiritual se rompió y el hombre quedó muerto. Y porque cayó en este problema fundamental, en un problema espiritual, el hombre de ahí en adelante, queridas hermanas, necesitaba hacer un sacrificio de sangre. Sabemos la historia de Génesis 3, sabemos la historia específicamente de Génesis 3:21, cómo Dios toma animales inocentes y los sacrifica para que Adán y Eva no mueran. Entonces, de ahí en adelante, el hombre tenía que hacer estos sacrificios para que su pecado, su error, no recayera sobre ellos y pudieran seguir viviendo. Recayera entonces sobre esos sacrificios, sobre esos animales. Y el ejemplo que nos da la palabra de por qué el hombre no puede encontrarse con Dios. Cuando falta este sacrificio, queridas hermanas, que pueda cubrir el pecado del hombre, hace que el hombre caiga en maldición, hace que el hombre atraiga maldición a su vida. Si de por sí el hombre ya está separado de Dios y el hombre está solamente por misericordia de Dios recibiendo vida porque hay un inocente que muere en su lugar. Cuando no hay este pacto de sangre, cuando no hay un sacrificio de sangre, el hombre está bajo maldición. Y ahí en la presentación pueden ver que les puso un ejemplo, Caín. Si ustedes recuerdan, Génesis capítulo 4, se presentan los hijos de Adán y Eva, que también fueron instruidos en este sacrificio que Dios hizo de Génesis 3:21. Se presentan ambos con ofrenda, con sacrificio. Pero realmente el que llevaba el sacrificio era Abel, porque sabía que tenía que presentar una ofrenda que fuera sacrificada por él, una ofrenda que tomara su lugar recibiendo el pago de su pecado. Pero Caín no, Caín llevó los frutos de la tierra, él era agricultor y le pareció bien, le pareció en su entendimiento no hacer la voluntad de Dios, sino presentarse con una ofrenda que no podía ser sacrificada. Por lo tanto, no había manera de que Caín pudiera tener la misericordia de Dios, su pecado fuera cubierto por el sacrificio y entonces cae en maldición, acarrea maldición para sí. El último punto de esta diapositiva, queridas hermanas, dice algo tremendo. En esta caída del hombre, el hombre en la carencia de la presencia de Dios, el hombre sin la presencia de Dios, arrancado de su presencia, queridas hermanas, está vulnerable. Y el espíritu de Satanás es el que toma control del hombre. Tal vez no habían escuchado esa, ese término, espíritu de Satanás, pero efectivamente Satanás es un espíritu. Entonces es el que toma control del hombre. Y les puse yo aquí una cita que está en Primera de Corintios 2:12, que también se los quiero leer. Dice la palabra así en Primera de Corintios capítulo 2, versículo 12. Vean. Y nosotros, está hablando de los creyentes, y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. La única manera de que el ser humano tenga comunión con Dios es que esté conectado con Él espiritualmente, es que el hombre tenga del espíritu de Dios en Él, para saber y conocer lo que Dios ha dado. De lo contrario, ¿qué pasa? Tienes el espíritu del mundo. Los no creyentes, los incrédulos tienen el espíritu del mundo. Ese espíritu del mundo, ¿quién creen que es? Es Satanás, hermano. Y entonces Satanás los pierde, Satanás los agobia, Satanás los domina, y entonces tienen esta vida de sufrimiento lejos de Dios. ¿Todo bien hasta aquí, hermanas? Amén. Amén.
Amén. ¿Se va entendiendo la palabra, hermanas? Sí, hermano. Amén, gloria a Dios. Veamos el punto 3. Desde entonces los hombres desconocen la voluntad de Dios. Ya están dominados por Satanás, ya están en pecado, ya están lejos de Dios. E incluso su conocimiento, su sabiduría, su mente es entenebrecida, queridas hermanas. ¿Sí? La palabra de Dios nos dice en la carta de Romanos que Dios los entregó a una mente reprobada, reprobada. Y entonces pasa que el hombre no tiene capacidad de conocer las cosas de Dios, no tiene la capacidad de entender la obra de Dios, no tiene capacidad, está como cauterizada su conciencia, ¿sí? Y el hombre natural, hermanas, pues desconoce todo lo que es de Dios. De hecho, la Biblia nos enseña que no se puede discernir la palabra de Dios sino de manera espiritual, porque esto es un tema espiritual. Y entonces un hombre natural, un hombre en su pecaminosidad, un hombre en esa naturaleza de error, no puede discernir la palabra. Entonces vean cómo está atrapada la gente en eso, cómo la gente por eso no puede encontrarse con Dios, porque sencillamente está velado para ello. No puede verlo, no puede entenderlo, no tiene la capacidad de hacerlo. Su corazón ha sido oscurecido por el mal, su mente está en tinieblas también. Ujú. Vean lo que dice Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2 versículos 10 y 11. Vean, dice así la palabra. Y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. El hombre incrédulo, el hombre que incluso rechaza también, ya con conocimiento de causa, rechaza el evangelio. ¿En qué estado está? En un estado de engaño para perdición, ¿sí? Dios permite que sobre ellos actúe un poder engañoso que los va a destruir. Por eso el hombre no puede encontrarse con Dios. Vean lo que dice la segunda carta de los Corintios, hermanos, en el capítulo 4, los versículos 4 y 5, hermanos. Vean la obra que hace Satanás en los seres humanos. Dice, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos, o sea, están ciegos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Satanás se encarga de obstaculizar la obra de Dios. Satanás se encarga de separar al hombre, de hacerlo ciego para que no pueda entender la obra, la palabra, el obrar de su espíritu. Dice aquí el versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. La gente no puede entender esto, que Jesucristo es el Señor. Esa es la obra de Satanás, hermanas. Bien, vamos a avanzar. El hombre, hermanas, ustedes saben que va a intentar volver a Dios, va a intentar satisfacer su alma, porque el hombre en su diseño original tenía esta relación con Dios, tiene necesidad de pertenecer a Dios, tiene necesidad de estar delante de Dios, pero no puede encontrarse con Él. Sin embargo, esa necesidad persiste, persiste. El hombre es un ser espiritual, por ello tiene un instinto natural para buscar a Dios, por supuesto. Y de ahí que Satanás pervierte esa necesidad y de ahí surgen las religiones. Y de ahí surge la idolatría. Y de ahí surge tanta desviación de la palabra de Dios, porque como no la entienden y hay necesidad de un Dios, la gente toma el camino que mejor le parece. Pero ese camino está guiado por Satanás. La gente piensa que puede encontrarse con Dios
siendo sinceros, así como teniendo una amistad con Dios, así, Dalai es mi colega, ajá, pero al final se dan cuenta de que esto no puede prosperar. Hay fracaso en querer tener una amistad con Dios sin que esto sea un tema espiritual. Para la gente hoy, hermanas, Dios es como un medio para obtener las cosas solamente, o Dios es como alguien bueno que está ahí, pero no forma parte de sus vidas. Y la gente dice, yo soy buena, no me meto con nadie, pero nada de eso la puede hacer encontrarse con Dios. Nada de lo que el hombre hace trae frutos para la vida del hombre respecto a Dios. La gente piensa que la religión es la respuesta. Entonces, por eso busca su religión. Por eso la gente se crea su propio Dios en su mente incluso, ¿no? Viven vidas religiosas, queridas hermanas, ¿sí? Sin embargo, esto no va a dar resultados. No hay ninguna religión que pueda volverte a Dios, que te pueda hacer encontrarte con Dios. De hecho, por definición, eso es lo que significa intentar unirte, religar, religión. Es un intento solamente. Y otros que no buscan la religión, buscan la filosofía o buscan las buenas obras. De verdad, hermanas, el hombre que está centrado en la filosofía solamente va a estar dando vueltas en una espiral que no tiene fondo, porque la filosofía está centrada en el hombre, no en Dios. La filosofía está centrada en los padecimientos y en los problemas del hombre, de la sociedad, pero no en Dios. Entonces, es como dar vueltas en el mismo lugar y nunca llegar a ningún lado. La filosofía no puede traerle respuestas al ser humano. Amén. La palabra de Dios nos dice esto perfectamente en Colosenses capítulo 2 versículos 8 y 9, queridas hermanas. Y permítanme leérselos. Colosenses capítulo 2 8 y 9. Dice así: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Permítanme leer el 10. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí hay claramente dos cosas. Por un lado está la filosofía que está centrada en los rudimentos del mundo y no en Cristo. Y por otro lado está Cristo, quien es Dios y que además es la cabeza de todo principado o potestad y que en él estamos completos. ¿Alcanzan a ver la diferencia? Solo en Cristo podemos estar completos. Pero las personas, hermanas, viven todo lo anterior porque no conocen el problema, no conocen el pecado original, no conocen que están separados de Dios, en pecado y bajo el dominio de Satanás. Bien, hermanos, para que una persona se encuentre con el Señor, es necesario, queridas hermanas, que reciba salvación. La salvación, hermanas, es dada por Dios. La palabra de Dios enseña que la salvación es de Dios y la salvación es dada por Dios. Vamos a leer, déjenme, admito a nuestra querida hermana Maru, ahí está. Vamos a leer lo que dice el Evangelio de Juan, está hablando nuestro Señor Jesús. Y vean lo que dice Juan en el capítulo 3, versículos del 3 al 5. Es necesario nacer de nuevo. De otro modo, no podemos ver a Dios, conocer a Dios, no podemos estar en el reino de los cielos. Vean lo que dice el Señor Jesús en el Evangelio de Juan. Respondió Jesús y le dijo a Nicodemo, esta es una conversación con Nicodemo, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo,
¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Nicodemo, que era un maestro reconocido, no entendía lo que Jesús le decía. Estaba pensando en lo físico. El 5 dice así: respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Jesús está hablando de un tema espiritual. Jesús está hablando de una nueva vida. Por eso es un nuevo nacimiento. Que el hombre pueda nacer en su espíritu. Que el hombre, por medio de la obra de Dios, venga a tener una nueva vida. La salvación, queridas hermanas, que Dios nos da, nos hace libres de Satanás, de toda la obra de Satanás, de toda la condenación que es eterna, es una condenación eterna por causa del pecado. Y también nos hace libres, hermanas, de la incertidumbre del futuro. ¿A qué me refiero con eso? A que la salvación, hermanas, es un camino seguro para encontrarnos con Dios. Por eso no, no estamos en incertidumbre. No estamos en inseguridad de qué va a pasar con nosotros. La salvación es esa promesa, es esa herencia que Dios nos da para estar eternamente en su presencia, como en el diseño original Dios lo tenía planeado. La salvación nos hace libres del castigo por el pecado de Adán, que pasó de generación en generación. El apóstol Pablo lo explica perfectamente, queridas hermanas, en el capítulo 5 de Romanos, diciéndonos que por un hombre, en este caso que es Adán, entró el pecado en el mundo. Adán pecando, hermanas, nos trajo a condenación a todos. Por él, por el pecado de Adán, entró la condenación, entró la muerte, entró el juicio al mundo. Pero también por un solo hombre, Jesucristo, vino la salvación, vino la vida eterna, ¿sí? Pero la salvación que Dios nos da, nos libra de ese pecado y nos habilita, nos da el poder, hermanas, para dejar de pecar. Porque Dios nos da una salvación que vamos disfrutando día con día y que vamos siendo perfeccionados. Esto es un proceso que se llama o que le ha denominado santificación progresiva. Es paso a paso, día con día. Es de experiencia. Es de que tú puedas encontrar suficiencia en Cristo, en la obra de Cristo, y que entonces el poder del pecado mengua en ti. La obra del Espíritu Santo que está viviendo en ti como creyente, como hijo de Dios, va aminorando el pecado, va cambiando tu pensamiento, va renovando tu corazón y entonces empiezas a dejar lo que antes amabas, empiezas a rechazar lo que antes te deleitaba, empiezas a apartarte de aquello que te llevaba al error, al pecado. Dios nos habilita para dejar de pecar. La salvación que el Señor nos da nos hace libre de esa esclavitud del reino de las tinieblas. La Biblia dice, el mundo entero está bajo el maligno, pero a nosotros, a los hijos de Dios, el Señor nos guarda y el maligno no nos toca. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, antes seguíamos la corriente de Satanás, antes estábamos haciendo los deseos de los pensamientos y de la carne, antes estábamos en desobediencia, antes teníamos la ira de Dios sobre nosotros, pero gracias a Dios que por Cristo somos salvos, tenemos una nueva vida. De hecho, miren, yo ahí les anoté la cita de Efesios capítulo 2, versículos 2 y 3, pero vean lo que dice el versículo 4 y permítanme leérselos, queridas hermanas. El versículo 4, continuidad de esto, dice así. Amén. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, el 5 dice, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo.
por gracia sois salvos. Amén. Bien, hermanos. Somos librados, hermanos, del infierno. El infierno es un lugar destinado, designado, es un lugar apartado para que Satanás reciba su castigo y para sus ángeles y para aquellos que han rechazado el evangelio. Mateo 25:41, así lo dice el Señor Jesús. El Señor Jesús de su propia boca dijo, es que ese es un lugar para él. Entonces, hermanas, por medio de Cristo, por medio de su obra, nosotros somos librados de ir a ese lugar. ¿Qué lugar es el que ha apartado el Señor para nosotros? El cielo. Recuerden lo que el Señor Jesús dijo en Juan 14:2. En la casa de mi Padre hay muchas moradas. Yo voy allá a prepararles lugar para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. El cielo, el cielo es el lugar designado para los hijos de Dios. ¿Todo bien hasta aquí, hermanas? Amén. Amén, gloria a Dios. Bien, ok. Así como un muerto no puede moverse, un espíritu separado de Dios no puede regresar a Él, o sea, a Dios, por más que lo intente. Los resultados de los esfuerzos de las personas que no han recibido salvación son solo superficiales y temporales. Vean, hermanas, esto pareciera como teoría, ¿no? Pareciera como algo de clase de escuela. Pero esto lo explicó el Señor en la parábola del sembrador. ¿Cuántos conocen la parábola del sembrador? Recuerden que en esta parábola el Señor Jesús está diciendo que el sembrador salió y estuvo esparciendo la semilla, sembrando. Pero la semilla cayó en diferentes tipos de personas, tipos de suelos, ¿no? Solamente en unos que eran buena tierra, esa semilla germinó, creció, floreció y dio fruto. Pero en los demás, no. En los demás fue robada, en los demás fue ahogada, en los demás se secó. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que no se convierten a Dios. Solo hay personas que reciben la palabra con gozo, así lo dice textualmente la Biblia, pero después de un tiempo se olvidan de ello. Viene Satanás y roba esa bendición. Los afanes del mundo los ahogan y así, porque están todavía viviendo en religión, están todavía viviendo en sus estándares, están todavía viviendo bajo su propia justicia, queriendo ser buenas personas, desconociendo que solamente por la justicia de Dios que es en Cristo, nosotros podemos ser salvos. Estos esfuerzos pueden ser buenos, pero no pueden conseguir la salvación. Sí, hay personas que hacen buenas obras. Las buenas obras solamente son eso, buenas obras, pero no pueden dar salvación. Es imposible conseguir el cielo con algo de este mundo, queridas hermanas. Necesitan, necesitan tomar esto, queridas hermanas. Es imposible conseguir el cielo con algo de este mundo. No lo podemos ganar con cosas de este mundo. De hecho, la salvación solamente es porque nosotros pongamos nuestra fe en los méritos de Cristo. Ni siquiera en nuestros méritos. Son los méritos de Cristo. No se trata de mí, se trata de Él. No se trata de lo que yo haga, se trata de lo que Él ya hizo. De manera perfecta, Cristo en sus tres oficios nos dio salvación. Lo saben, queridas hermanas. Como profeta verdadero, abrió ese camino de regreso al Padre. Él nos reconcilió, nos dio palabra de vida eterna. Como sacerdote verdadero, Él entregó su cuerpo, su sangre, en propiciación por nuestros pecados. Propiciación significa que es el sacrificio idóneo, la manera correcta de pagar. Nos redimió con esa sangre, es decir, nos compró. Le costó la sangre, le costó la vida. Nos compró con eso, queridas hermanas.
Y como Rey verdadero, Él venció a Satanás. Él vino a deshacer todo el desastre que Satanás ha hecho en la vida del hombre. Jesús viene a revertirlo. Amén, hermanos. Entonces, necesitamos aclarar bien, hermanas, que no se puede conseguir la salvación mediante un esfuerzo humano. Aquí está la diferencia de verdad, hermanas, entre las iglesias que tienen el evangelio y las que no, porque el evangelio está centrado solamente en Dios, en la obra que Jesús hizo en la cruz y no en ningún esfuerzo humano. Y entonces iglesias se desviven por querer capacitar a sus creyentes, por querer disipularlos, dándoles tantas enseñanzas, pero están centradas en el hombre. Cuando el Señor nos mandó a predicar a Cristo y a este crucificado y a este resucitado, ese es el evangelio. Ningún método humano va a poder darnos salvación, porque es imposible conectar el espíritu del hombre con Dios por medio de métodos humanos. Una persona separada de Dios no puede ayudar a otra a unirse nuevamente con Dios. De hecho, el Señor Jesús lo dijo de esta manera: un ciego no puede guiar a otro ciego porque los dos van a caer en el hoyo. Necesitamos discernir, queridas hermanas. Ningún filósofo, humanista o líder religioso tiene el poder de conectarnos nuevamente con Dios. Y ahí les puse nuevamente la cita base de este aposento. Solo en Jesús hay salvación, porque no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, hermanos. La salvación es gracia de Dios. Y permítanme leerles esa cita de Efesios 2, 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Necesitamos tomar esta palabra. Es por fe, fe en los méritos de Jesús, fe en la obra salvadora de Jesús. No es nuestra, no es algo que nosotros podamos hacer, es un don de Dios. No es por obras, para que nadie se gloríe. De hecho, el único que recibe gloria por esto es nuestro Señor Jesús, porque Él sí lo hizo. La salvación está fundada en lo que Él hizo. Y por eso Él ha sido exaltado hasta lo sumo. La palabra en Hebreos nos dice que Él, una vez consumando la purificación de nuestros pecados, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas, hermanos. Solo Él. La palabra nos dice que heredó, más bien no heredó, se le dio un nombre que es sobre todo nombre para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de todos en todas partes lo vamos a reconocer como el Señor, para gloria de Dios. Él sí merece gloria por ello. Él es digno de toda alabanza por salvarnos. Bien, queridas hermanas, esto es importante. Esta última parte, esta última diapositiva, lámina, queridas hermanas, ya vamos a cerrar. Es importante. Siendo salvos, queridas hermanas, en nosotros comienza un proceso de sanidad. La sanidad espiritual es prioridad, hermanas. Y esta también trae como resultado una sanidad en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestras emociones, en nuestros afectos, en nuestra forma de relacionar, en todo lo que nosotros somos. La salvación trae sanidad espiritual, interior, mental y también física a nuestro cuerpo. ¿Sí? El apóstol Juan nos dice en la tercera carta, en el versículo 2, que necesitamos prosperar también en nuestra alma. Prosperar, dicen, fíjense, se les voy a leer, queridas hermanas. La tercera carta de Juan, el capítulo 2,
está hablando el apóstol Juan a Gallo, el hermano Gallo, y dice: "Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma". Es necesario, queridas hermanas, que haya sanidad en nosotros por medio de la obra del Señor Jesús, que es la salvación, y esa relación con Dios. Dios va a poner todo de verdad en balance, en equilibrio, y va a ir perfeccionando su obra en nosotros. De hecho, hermanas, miren, muchos problemas de salud son solucionados con ejercicio regular, con una vida ordenada y una nutrición adecuada. Sí, está bien. Esto es médico, esto es clínico, esto está comprobado. Sí, está bien. Pero solamente, hermanas, a través de la salvación que Dios nos da, a través de la obra del Señor, la sanidad que Él comienza en nosotros es completa y se manifiesta así, en tu espíritu, en tu alma, en tu cuerpo. Es necesario, queridas hermanas, que nosotros podamos orar de manera concentrada. ¿Qué es orar de manera concentrada? Es enfocarnos en las palabras de nuestro Señor Jesús. Juan 15:17 dice que si nosotros permanecemos en su palabra, hermanas, entonces podemos pedir a Él. Se trata de permanecer en sus palabras. Si nosotros oramos, que sea de manera concentrada, orar en la palabra. De hecho, hermanas, les quiero apuntar aquí algo. La Biblia habla de falsos maestros, habla de gente que se ha desviado, gente que no se convirtió al Señor. Decían estar en el rebaño, pero no eran de nosotros. Y dice que son gente que no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesús. No, hermanas. Para nosotros, esta comunión con Dios, el orar con Dios, tiene que ser de manera concentrada en su palabra. Y orar a tiempo marcado. Es decir, tomar horas determinadas en el día para orar al Señor. Ahí les puse el ejemplo de Daniel. Daniel que oraba 3 veces al día, en la mañana, en la tarde, en la noche. Oraba con dirección a Jerusalén, con dirección hacia el templo. Oraba en su necesidad de ser guiado por Dios, de ser fortalecido por Dios. Hechos 3:1 nos dice que Pedro y Juan subieron al templo a orar a la hora novena. O sea, había una hora marcada para orar. Ujú. Pablo, estando en Filipos, en Hechos 16:16, dice que también ellos fueron a la hora de la oración cuando se encontraron a una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Sabemos la historia. Pablo reprendió después de algunos días a ese espíritu y ese espíritu dejó a la muchacha. Pero se encontraron con ella porque iban a la oración. Había una hora para orar. Necesitamos también nosotros ponernos un tiempo marcado de oración. Jesús nos abrió el camino, queridas hermanas. La Biblia nos dice en Efesios que por su obra, por la obra en la cruz, tenemos acceso a su presencia. Tenemos acceso por un mismo espíritu, lo dice así. Nosotros sí podemos encontrarnos con Dios. Es la voluntad de Dios que sus hijos estén con Él. De manera, queridas hermanas, que se trata de que nosotros estemos día a día ejerciendo esa relación, esa comunión, ¿sí? Hasta aquí voy a dejar la exposición de la palabra y vamos a orar, hermanas.